tardes, muy buenas noches. Qué bueno es volver a estar juntos acá, nuevamente compartiendo la palabra, después de un par de semanas, que le estuvimos haciendo de otra manera, de una manera más, digamos, didáctica, ¿no? Más cerca, más. Pero qué lindo es poder disfrutar estos momentos donde nos juntamos a ver qué es lo que Dios nos dijo en la semana. Qué es lo que Él nos habló como resumen, porque ya después lo que viene es una nueva palabra que viene a... Y es lo que vemos cada semana, ¿no? Como Dios viene a darnos más, abrirnos más el entendimiento y poder llevarnos a una mayor comprensión, no tengo las palabras, ¿no? De lo que es el reino. Mayor entendimiento, donde nos abre los ojos, ¿no? Sí. Recién dije buenas tardes, buenas noches, pero como está cambiando el clima, estamos más de día que de noche, ya no oscurece tanto como antes. Pero pensaba en cómo Dios nos viene a abrir el entendimiento en cada palabra que venimos viendo durante cada semana, en un Jesús que ya estamos cerrando, digamos, el libro de Mateo, ya estamos cerrando lo que Dios nos viene a hablar por este Evangelio. Pero insisto con esto, ya en el fin, ahora ya un Jesús que nos viene mostrando todo y qué es lo que hay que dar, porque ya vamos a entrar en esa parte, ¿no? De entregarlo todo, donde uno muchas veces dice, ¿qué más puedo dar? Exacto. Señor, te lo di todo. Como le dijo Pedro en su momento, Señor, te lo dimos todo, eso está en Juan, ¿no? Y Dios le dijo,
tranquilo, que no hay quien haya perdido. Y empieza a nombrar, ¿no? Dice, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más en esta vida y encima la vida eterna. Pero un Jesús que nos va a mostrar hasta dónde dar. Exactamente. A su medida, ¿no? A su nivel. Pero acá nos sigue metiendo en todo lo que tiene que ver en la preparación. Y es fuerte lo que dice. Él viene pronto, estar preparados, estar atentos. El reino de los cielos es como, o es semejante a. Y ahora viene de nuevo y cada vez más fuerte. Empezó con las bodas, empezó después con todo lo que tenía que ver con la vida en el templo, con el amor por la casa. Y ahora de nuevo, ¿no? Entra de vuelta. Primero veíamos hace tiempo atrás, ¿no? Cómo le engancha a los fariseos, después revelando, ¿no? Este último tiempo, que es lo que siempre hablamos, ¿no? De lo que Dios nos viene a mostrar, lo que Jesús nos viene a abrir los ojos de lo que va a suceder. Y lo mencionábamos semanas atrás, no en modo de querer asustarnos o decir, bueno, vivamos preocupados por esta situación y uno empieza a cerrar conjeturas y ver qué está sucediendo, no de esa manera, sino al vivir confiadamente, sabiendo lo que va a suceder, pero también sabiendo la recompensa mayor que viene después. Sí. A lo que decíamos, ¿no? Que Jesús viene siempre a dar buenas noticias. Para otros pueden ser malas noticias, pero para nosotros es buenas noticias. ¿Por qué? Porque sabemos dónde vamos a terminar. Como iglesia sabemos que nos vamos a ir a reinar con Él, que vamos a vivir por la eternidad con Él. Exacto. Pero viene a decirnos, estar atentos. Porque antes, cuando hablábamos de las bodas, ¿no? Dice, inviten a todos los que están afuera. Exacto. Pero ahora le está hablando a los de adentro. Exactamente. Le está hablando a las personas que estamos esperando que Jesús venga, que estamos esperando que el Señor venga, que estamos esperando que el esposo venga. Y cómo en todos estos versículos, todos estos capítulos que fuimos viendo, cómo el hilo conductor, ¿no? Podríamos llamarlo así, empieza a hacer énfasis en la atención. En la atención, no tanto la atención, recién mencionabas el de las bodas, que cayó en las bodas y no fue preparado, cayó ahí de repente, pero ¿qué hacías que no estabas preparado? ¿Cómo no prestaste atención a la invitación? ¿Cómo no prestaste atención a lo que te dimos para que vos puedas vestirte, ¿no? Nosotros entendemos que por la palabra habla del nuevo hombre, pero vestirte esa vestidura que le estaba dando ese Señor, ¿no? Y todos estos versículos, ¿no? Que nos encontramos y estos capítulos, cómo nos termina haciendo énfasis en la atención. Y mucho más ahora cuando entramos en esta parábola de las vírgenes, ¿no? Exacto. Y seguimos en Mateo, capítulo 25, en el versículo 1. Ahí agarrá tu Biblia y vamos a leer juntos. Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo pasaje, tremendo versículo, ¿no? Lo que nos viene a hablar y lo que nos viene a decir. ¿No? A mí me llamó, y lo hablábamos un momento antes, ¿no? Ese entonces con el cual arranca Jesús hablando, y ese entonces es una, hablamos digamos, de lo que significa la palabra, es la conjunción, ¿no? Es la introducción a explicar algo, la introducción a poder explicar la consecuencia
o lo que, digamos, el resultado de lo que estaba hablando antes, ¿no? Y lo compartíamos un momento atrás, ¿no? Qué importante lo que vimos la semana pasada a partir del versículo 44, donde dice, por tanto también vosotros estad preparados, ¿no? Y lo que hablamos recién, las vírgenes y la preparación. Y decía, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Estar preparados, porque es lo que está escrito. Me habla del siervo, del Padre, que nos habla de fidelidad y prudencia, que somos nosotros, que hace así, que lo encuentra haciendo, ¿no? Hacer así es hacer la palabra, es hacer como dice el Señor, es hacer lo que dice el Padre, ¿no? Y hablamos de este tiempo, ¿no? De esa tensión, ese siervo, ¿no? Donde Jesús utiliza este ejemplo, de este siervo que cuando vino el Señor lo encontró haciendo. Y donde fue la recompensa, ¿no? De cierto os digo, o sea, hay una verdad absoluta, que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa recompensa total, donde Jesús arranca en este capítulo 25, haciendo un entonces, como, bueno, esto que acabo de decir, se lo voy a explicar, se lo voy a ejemplificar. Se los voy a ampliar. Se lo voy a ampliar. ¿Cómo? Semejante al reino de los cielos. Y ahí vemos que en ese entonces encontramos la clave de lo que son el reino de los cielos. Y de estas claves que hablamos siempre, el reino de los cielos es semejante a... Y siempre hablamos de que en el reino de los cielos no puede haber falta de perdón, de que en el reino de los cielos hay libertad, de que en el reino de los cielos hay sanidad, de que en el reino de los cielos no hay especulación, sino que servimos de todo corazón al Señor. Y acá nos encontramos a esta semejanza, ¿no? Este siervo fiel y prudente. Entonces, el reino de los cielos es semejante. Qué interesante porque dice será, ¿no? Semejante. A estas 10 vírgenes. Y algo que me impacta, ¿no? Que Dios no hace excepción de personas. Que realmente el reino de los cielos es para todos. Nos dice que estaba Eber, Pablo, sino que no. Son 10 personas que pueden ser un todo. Hay 10 lamentablemente que en este caso fueron 5 prudentes y 5 insensatas. Pero no porque eran insensatas, sino porque no fueron prudentes. Exactamente. Y siempre decimos, no es un juego de palabras, pero no, fueron insensatas porque no fueron prudentes. No cuidaron, no guardaron, no estuvieron atentas como decía, ¿no? Cuando el Señor venga, como el siervo prudente, exacto, le haya haciendo así. Ellas algo faltaba. No estuvieron atentos a los detalles. ¿Y qué tema es no estar atentos a los detalles? Exactamente. ¿Cuántas cosas se pueden perder por no estar atentos a los detalles? Dice que se desataron guerras por faltar simplemente una coma en una carta. Exacto. Ahora, fíjate, la palabra prudente, ¿no? Nos habla de aquella persona que se toma los recaudos, que entiende cuáles son los riesgos, ¿no? Conoce cuáles son las condiciones, conoce puede llegar a ser las consecuencias, ¿no? Por eso alguien prudente en la calle, ¿no? Siempre escuchamos, qué imprudente esta persona que cruzó en rojo, qué imprudente esta persona que hizo tal o cual cosa fuera de la ley. Nos rasgamos nuestras vestiduras, toqué el micrófono, perdón, nos rasgamos nuestras vestiduras ahí diciendo, qué imprudente, pero hablaba de este siervo prudente y fiel, y habla de estas 5 prudentes, ¿no? Y ese prudente es entender, es ver. ¿Por qué? Porque aquellos que nos toca trabajar y ver los riesgos de nuestros trabajos, nosotros sabemos que no llegamos a ver todos los riesgos del trabajo, o todos los riesgos del negocio, o de una inversión, pensando en lo que es lo laboral. Uno no llega a ver todo, ¿no? Siempre se habla de que la planificación tiene un límite, porque uno no llega a abarcar todo. Pero este prudente me habla de ese conocimiento que hablabas vos al principio, que tiene que ver con que Dios ilumina nuestro entendimiento para entender lo que va a suceder. Como entendemos lo que va a suceder y cuáles son los riesgos, somos prudentes. Claro. Ahora, ¿por qué somos prudentes? O decía, ¿por qué alguien no es imprudente? ¿Por qué ellas eran insensatas? Eran insensatas porque no eran prudentes. Ahora, ¿por qué somos prudentes? Porque conocemos la verdad. ¿Y por qué somos prudentes? Porque somos fieles a esa verdad. Y esa fidelidad es agarrarse, es tomarse de Dios y es confiar más allá de cualquier situación.
¿Por qué? Porque sabemos cuáles son los riesgos. No sé si lo hablábamos antes o hace un rato, pero mencionábamos a Job, ¿no? Un Job que conocía cuáles son los riesgos de lo que le estaba sucediendo y de hecho lo estaba viviendo, pero que en ningún momento dejó de aferrarse a Dios. Y en esa fidelidad vemos esa recompensa. Y qué interesante, ¿no? Que esa prudencia viene la fidelidad y viene por medio de la fe. Sí. Qué fuerte eso. El entender que la prudencia me la da el Espíritu Santo. Exacto. El estar atento a esos detalles, el poder ver más allá. Exacto. El poder oír más allá de lo que se puede llegar a escuchar, tanto que estuvimos hablando, ¿no? Como Dios en todo este tiempo de cuarentena, de aislamiento, Dios nos vino preparando, hablándonos de una manera tan fuerte, preparando nuestra mente, preparando nuestros ojos, preparando nuestros oídos, preparando nuestro corazón, preparando nuestro espíritu para llegar a este desenlace, ¿no? Para llegar a este punto, la prudencia. No es que viene a decirte, ¡hey, imprudente, hey, insensato! No, sino que en toda la preparación que vino trabajando, nosotros como iglesia sabemos que somos los prudentes. Exactamente. Pero también viene esta palabra a decir, cuidado, ¡hey, estar atentos! Tenemos que estar precavidos. Y ahí es cuando, porque Dios, Él nos venía hablando de dar toda nuestra vida, de morir a nosotros para que Él pueda vivir en nosotros, que así es el reino, que su Espíritu opere en nosotros, que Él trabaje en nosotros, que Él trabaje en nuestro corazón, que Él nos vaya formando, que se haga su voluntad. Y estas prudentes son las que le dijeron, Señor, te lo damos todo. Exactamente. Y por eso pudieron tener ese despertar, por esa relación. Exactamente. Lo hablábamos hace un rato, ¿no? Y hablamos de esta prudencia, ¿no? Porque, de hecho, cuando pensamos en los versículos entre estas 5 prudentes y estas 5 insensatas, en un momento hablamos de que cabecearon, o sea, se quedaron dormidas. A lo Palermo. A lo Palermo, ahí. Pero en un momento cabecearon, se cansaron, ¿no? Porque cuando la palabra y en todo este énfasis que venimos viendo donde Jesús nos habla de esa tensión, de ese enfoque, ¿no? Nosotros siempre hablamos de José y ese José donde Dios le revela por medio de un sueño lo que iba a suceder en esa nación, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo, ¿qué pasa si viene Dios y te dice, che, Pablo, mirá, el dólar la semana que viene se va a ir por las nubes? Así que agarrate esa plata, conseguiste todo el dinero que puedas y comprá dólares, porque después vas a tener una ganancia. Ahora, eso es revelación. Pero, y en esa prudencia también fue hacer, en fe. Y a veces nosotros decimos, no, ¿qué pasa si nos pasa? ¿Será verdad? ¿Sucederá? ¿Será verdad que voy a ser prosperado? No estoy diciendo que no estoy diciendo eso la palabra. Pero ¿cómo vemos que esa prudencia lleva a una acción, ¿no? Y en esa acción pueden haber, vamos, acá no lo menciona como un error, pero es interesante que mencionan que se queda dormida, ¿no? En un momento cuando estaban esperando al Señor, que su tarea era esperar con las lámparas llenadas de aceite al Señor. Y tal vez el Señor las podría haber encontrado dormidas. Pero qué interesante, ¿no? Cómo nos habla de esta tensión y tal vez estos pequeños detalles, ¿no? que están en la palabra y que nos muestran que a veces uno puede cabecear, dormirse, cerrar el ojo por un instante. Pero qué importante que esa prudencia es cuidar lo importante. Pero vamos por partes, ¿no? Diría Jack. Sí. Lo primero que veo son 10 vírgenes. Sí. Hay 5 y 5, pero son 10 vírgenes. 10 vírgenes que estaban vestidas iguales. Exactamente. La misma condición. La misma condición. 10 vírgenes que cabecearon. Sí. 10 vírgenes que se durmieron. Sí. Entonces, ¿en dónde estuvo la diferencia? ¿En que unas se prepararon? ¿Tomaron todos los recaudos? ¿Analizaron la situación? ¿Analizaron que el esposo se podía demorar? Exactamente. Y llevaron de más. Y las otras fueron. Improvisaron. Su lámpara llena. Sí. Con esto me alcanza. Con esto ya estoy. Estoy escuchando a los vivos los domingos. Con esto ya estoy. Ya está. 2 veces por semana estoy leyendo un capítulo de la Biblia. Un montón. Ya está. Ya está. Ya está. Con eso ya está. Pero qué interesante eso, ¿no? Un salmista que dice, mi copa está rebosando. Específicamente David, Salmo 23. Mi copa está rebosando. Mi copa está, o sea,
sobra, Hasta que abunda. explota. Claro. Señor, te lo doy todo. Llename, colmame. ¿No? Y pensando, un Gedeón que siempre lo tildamos de que tenía miedo, que estaba escondido, pero estaba trabajando la tierra. Exacto. Un Eliseo estaba trabajando la tierra. Cuando se encuentran, no con el llamado, estaban haciendo, pero le redobla la apuesta. Exacto. Un Elías le redobla la apuesta, el ángel de Jehová que lo llama Gedeón y le redobla la apuesta, un David que estaba trabajando y le redobla la apuesta. O sea, vamos más allá, vamos más allá. Entonces, lo primero, ¿cómo nos encuentra Dios en este momento? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Estamos cumpliendo el llamado? ¿Lo estamos trabajando? Y si lo estamos trabajando, ¿a qué nivel lo estamos trabajando? ¿A la medida del reino o a nuestra medida? ¿Y qué diferencia se marca ahí en lo que son las medidas del reino y lo que son nuestras medidas, ¿no? Y ahí eso nos marca un poco, porque ¿cuál es la tendencia, ¿no? Y que es muy evidente en estas vírgenes? Vamos a posponerlo. Se atrasó. De última nos levantamos 15 minutos antes, vamos corriendo, llenamos las lámparas y volvemos. Se quedaron dormidas. Entonces, a veces posponemos y venimos hablando de que el reino de los cielos, de la eternidad, de los tiempos de Dios, que el reino de los cielos, que el tiempo de Dios es hoy, no es mañana, es ahora. Este es el momento del tiempo de Dios. Este es el momento de salvación. Este es el momento de declarar la palabra de Dios. Este es el momento de hacer, no hablamos de hacer esas obras del Espíritu que nos lleva a vivir en esa prudencia, que nos lleva a esa fidelidad, que es la fe operando en nosotros. Ese es el tiempo, no postergar, no improvisar. Este es el momento para entregarle todo al Señor y para vivir realmente esa recompensa de las cuales Él nos habla. El final de Mateo 24, que esta parte que vos tocabas, ¿no? Un poquito antes, habla de los tiempos de Noé. Exacto. 120 años estuvo predicando Noé y su familia mientras hacían el arca, hablando de que iba a venir el diluvio. Esto que decías vos, ¿no? Esta revelación, trayendo un mensaje de revelación, explicando lo que iba a ocurrir. Pero dice que no lo entendieron. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta y empezó a salir agua de todos lados. Porque antes era una bruma que regaba la tierra y ahora no. Ahora empezó a llover de arriba y dice que desde abajo también empezó, o sea, de todos lados. Pero eso fue profetizado. Fue enseñado. ¿Pero qué pasó? No lo entendieron y cada uno siguió en la suya. Perdón. Sí. Y qué fuerte eso. Acá, el esposo iba a venir. Ellas sabían que el esposo iba a venir. Exactamente. Pero unas, ¿por qué fueron prudentes? Porque estuvieron preparadas para encontrarse con el esposo, para tener esa relación, para recibirlo. Y las otras lo tuvieron en poco. Bueno, vamos, dale, vamos a comprar. Sí. No se olvida, vamos a comprar. Se atrasó, bueno. Encima que llega tarde. Y después, ¡hey, señor, abrime! Señor, abrime. Qué fuerte eso. Sí. No, vos tenías que estar acá para recibirme. En este momento tenías que estar preparado. Exactamente. Tenías que estar alistado, que ya cuánto tiempo hablamos de eso, ¿no? Y fíjate, ¿no? Y lo que venimos hablando siempre, lo que venimos hablando en este tiempo, ¿no? Cuando la palabra de Dios, cuando se sentencia la palabra de Dios, cuando hay una palabra de Dios escrita, va a suceder. Ahí no nos especifica el momento, nos habla de estas señales, pero es lo que se va a cumplir. La prudencia es no postergar. La prudencia es no dejar para mañana lo que Dios te está pidiendo que hagas hoy. Entonces, eso es lo interesante y lo lindo de todo esto, es que hoy hay misericordia. Hoy el Señor viene a decirnos, este es el momento donde quiero abrir tus ojos, donde quiero que veas lo que va a suceder, donde quiero que me recibas, así como estas 10 vírgenes. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Qué tenés que hacer para ser prudente? ¿Qué tenés que hacer? Porque tanto tiempo hablamos, ¿no? Del hacer. ¿Qué tenés que hacer? Primero te tenés que levantar 5:30. Bien. Sí.
Desayuno de campeón, huevos revueltos. Keto. Keto, todo keto. Está todo keto. No, así no. No hay forma. Es decirle, Señor, te entrego mi vida. Y anhelar esa relación. El salmista, insisto con esto, porque fueron todas cosas que Dios me estuvo hablando en esta semana. Dice, mi alma te anhela y tiene sed. Mi alma te anhela y tiene sed. Pero tiene que ver con eso también. Temprano yo te voy a buscar. Dice. De madrugada yo me voy a acercar a ti. De madrugada. Está bueno que no dice hora, porque No, hay que ver la verdad. madrugada de quién, ¿no? Pero, y ahí mi alma te anhela y tiene sed. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. Y es esa relación donde lo empezamos a conocer. Es esa relación de intimidad, por eso el esposo y la esposa, ¿no? Donde empieza a haber esa relación y donde vos cada vez querés más y querés conocerlo más. Y cuanto más lo conocés, más te sorprende y decís, ¿hay más todavía? Sí, hay más. Y Él se da y te bendice. O esa relación de amistad, ¿no? Exacto. Cuando empezás a descubrir a ese mejor amigo, por decirlo de alguna manera, y empezás, Señor, y ves cómo Él te está sorprendiendo y que siempre está al lado tuyo y que Él siempre te espera y aunque nosotros fallemos, Él sigue estando ahí porque Él no se puede negar a sí mismo. Y entonces Él sigue permaneciendo y Él nos sigue ayudando. Y cuando ves que viene todo para atrás, o que pareciera que viene todo para atrás, Él te termina mostrando que Él te está ayudando, que Él te lleva. Y entonces, en esa relación de querer más, de querer conocerlo, de querer estar, y eso es algo que se va dando. Pero entender que ese aceite, que ese fuego, como Pablo le dice a Timoteo, del don de Dios, ese espíritu, ya está en nosotros. Exactamente. Es ese espíritu que Jesús prometió, ¿no?, a sus discípulos, diciendo, en un tiempo a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Porque si yo no me voy, no va a venir. Pero si viene Él va a estar en ustedes. Y todo lo que yo haga, todo lo que el Padre diga, Él lo va a hacer en ustedes. Él va a traer la revelación, Él va a traer el entendimiento. Por eso siempre hablamos, esto no se trata de ser inteligente, esto no se trata de ser un teólogo, sino esto se trata de creer en la palabra escrita. Porque cuando creemos en la palabra escrita, cuando creemos en Jesús, cuando creemos que Él envía al Consolador, que es esta Trinidad, este misterio tan grande de Dios, es ahí donde el Espíritu Santo opera en nosotros. Es ahí donde tenemos algo, ¿no? Cuando lo veíamos en esta semana el pastor hablando de eso, de tenés o no tenés, de tener ese aceite, de eso personal, ¿no? De algo que se puede compartir, sino el Espíritu Santo en nosotros, esa unción de Dios en nosotros que empieza a operar. Y que Pablo, como decíamos hace un rato, le insiste a Timoteo 1, 2, 3 y no sé si hasta 4 veces, que insista en la palabra y en el Espíritu Santo, en avivar el fuego de Dios, del don de Dios que fue impuesto por imposición de manos. Exacto. Segunda de Timoteo 1:6. Timoteo, aviva el fuego del don. ¿Y cómo? Estando con relación con Él, fomentando esa amistad, fomentando ese oír, fomentando el escucharlo, el hablar la palabra, el enseñar. O sea, es impresionante, no toda la Biblia, pero las cartas a Timoteo son muy fuertes. Y me encanta que primero le dice, hey, aviva el fuego del don. Y después le dice, porque Dios no nos dio espíritu de temor, en el versículo 7, sino que nos dio de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo estaba pasando por una situación complicada, donde por su edad no lo tomaban mucho o no le hacían mucho caso. Exacto. Y Pablo le dice, hey, olvídate de eso. Vos tenés un fuego, hay un don, hay un espíritu, hay un llamado, una promesa. Entonces aviva eso, aviva eso. Y ahí como rompe, ¿no?, con esto de los tiempos. Es decir, una persona, un Timoteo que encima, haciendo algunas conexiones con algunos pasajes, hablaba de que un Timoteo menor de edad, un Timoteo que parecía que tenía algunas enfermedades. Hay algunos teólogos que dicen que era un Timoteo que era fanático del deporte, por eso en un momento le habla... ¿Como yo? Claro, como nosotros. Por eso en un momento le habla del cuerpo, dice, el ejercicio para el cuerpo no es provechoso, pero si bien no se lo prohíbe, pero empieza a hablar de esto, la importancia de la sana doctrina, la importancia de la palabra y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio
de creer en la palabra de Dios. Exacto. Porque cuando confiamos, cuando creemos, cuando declaramos, hablamos tanto tiempo de declarar, y en ese declarar, a veces consciente, a veces inconscientemente, cuando declaramos la palabra, estamos declarando una sentencia de Dios, una sentencia que dice va a ser así y no se va a cambiar, porque yendo al capítulo anterior, un Jesús que dice, pasará todo menos la palabra. Claro. La palabra no pasa, lo que está escrito no va a pasar. Va a pasar el tiempo, van a pasar las personas, van a pasar las plantas, van a pasar las modas, pero la palabra no pasa. La palabra sigue siendo igual porque es palabra de Dios. Exactamente. Y algo que me impacta, ¿no? Pablo le sigue hablando a Timoteo y le dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Exacto. Y ahí le dice, ¿no? Te insto que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Y esta palabra también nos viene a decir un poco así, buscalo a Dios, avivá ese fuego a tiempo y afuera de tiempo. No cuando creas que es el momento, no, cuando es el momento y cuando entendés que no es el momento. Cuando tenés ganas y cuando no tenés ganas. Cuando estás a pleno y cuando estás cansado. Cuando tenés sueño o cuando estás despabilado. Búscalo. Tiene que ver con eso, esa relación, ese sentimiento, ese estar. No va por un querer, sino que va por un vivirlo. Un acercarse a Él y es ahí, ¿no? Y lo hablamos un rato, donde nos lleva a hacer sus obras, donde vivimos esas obras del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí en la revelación con la palabra, en el entender, en la claridad, en las decisiones, en eso, siempre hablamos, ¿no? En ese momento donde Dios, y por medio del Espíritu Santo, nos hace entender alguna situación, o donde a veces uno dice, che, esto no es bueno para mi vida. Pero eso arranca, ¿no? En ese creer, en esa fe, en ese confiar. Y en ese confiar es esa relación por medio de la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser prudente? Ya lo sos, vivilo. Empezá a disfrutarlo. Empezá a que eso se haga cada vez más real en tu vida. Créelo. Sos prudente. Como iglesia somos prudentes. Somos de estos que guardamos más allá de lo que tenemos, de lo que necesitamos. Entonces, avanzá. Vivilo, viví ese ser prudente. Estate. Y si hay algo ahí para corregir, este es el tiempo de corregirlo. No esperes a quedarte dormida y que Jesús venga. No, este es el tiempo para corregirlo. Por eso la palabra viene en este momento. Pablo le sigue hablando a Timoteo, y perdón con esto, ¿no? Pero es fuerte, ya en el capítulo 2, en el versículo 5, le dice, procurá con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, que nada te ate, que nada venga a señalarte. No. Nosotros ya fuimos transformados. El nuevo hombre no peca, el nuevo hombre es santo, es perfecto, es prudente, está preparado para la venida del Señor. Entonces, así somos. No hay otra cosa que tengamos que hacer o vivir. Eso es lo que vos sos, eso es lo que yo soy. Somos como estas 5 que son prudentes. Y me encanta cómo cierra, ¿no? Ya en el 4. Le dice Pablo, perdón, se me perdió. Acá. Pero tú sé sobrio en todo, continuaba, ¿no? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y me encanta esto y que así nos encuentre Dios. O sea, que el final nuestro, Dios nos encuentre de esta manera. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que de esta manera, ay, se me pone, que de esta manera sea como Dios nos encuentre, pero no al final, cada día de nuestras vidas. Y fíjate el detalle, ¿no? De los que aman su venida y estas prudentes que amaban, estaban esperando, estaban ansiosas, estaban ahí
esperando al Señor, preparados, llevaron aceite de más, llevaron la vianda, llevaron todo para estar esperando al Señor. Se prepararon, ¿no? Y hablamos de esa obra del Espíritu en nosotros que nos lleva a vivir esa prudencia de saber cómo manejarnos, de saber entender cuáles son las situaciones y los riesgos que tenemos que tomar. Y no solamente eso, sino esa inteligencia que es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Esa sabiduría de lo alto. Por eso habla de ese temor a Dios que nos lleva a esa sabiduría, ¿no? El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Ese temor no es el miedo, sino es el amar su venida. Es el esperar, saber que Jesús viene a buscar a su iglesia. Y sabemos que Jesús viene a buscar a su iglesia porque es perfecta y porque es santa. Y eso que estaba manifestando Pablo en este final, cuando habla de aman su venida, son estas 5. Somos nosotros, somos todos. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad del nuevo hombre. Esa es nuestra identidad porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Que por esta palabra el Señor nos encuentre en este tiempo diciendo, Señor, todo lo que me pediste que haga, lo hice. Ahora lo único que me queda es encontrarme con vos. Exacto. Es disfrutar ese momento. Iglesia, estamos preparados para entrar a las bodas. Estamos llenos de su aceite. Y si hay algo que hay que corregir, este es el momento de agarrar y decirle, Señor, te pido perdón por tal o cual cosa. Te abro mi corazón y te pido que vos me hagas ser aún más prudente. Que mi copa esté rebosando, como decía David. Señor, en el nombre de Jesús, sé lleno. Y si tenés algo que pedir perdón, decirle, Señor, te pido perdón porque no te busqué, porque... No, tampoco le vamos a poner algo, ¿no? Sino vos sabés en qué Dios te está hablando en este momento. Y ahí poder decirle, Señor, te lo entrego. El tiempo es hoy. Y este es el tiempo de salvación. Y este es el tiempo para vivir y para ser iglesia. Así que estamos ya finalizando. Recuerden que después de este vivo vamos a tener un tiempo más, un after que venimos haciendo durante toda la semana. Así que no te lo pierdas. Te esperamos. Este es el tiempo. Tené tu copa llena de aceite. Buscalo a Dios, buscalo a Jesús. Tiempo de encontrarse con Él y empezar a vivir lo nuevo. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene.